medicina cubana es reconocida a nivel internacional por sus logros y avances en diversas especialidades médicas. Una de las áreas en las que Cuba ha destacado es en la nefrología, una rama de la medicina que se encarga del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del riñón. Hoy tendremos la oportunidad de conocer a destacados nefrólogos que nos hablarán sobre las investigaciones y avances en este campo. También nos adentraremos en los hospitales y centros de investigación donde se llevan a cabo los tratamientos más avanzados para enfermedades renales. Abrimos nuestras ventanas informativas. Acompáñenos. Cuba ha sido reconocida a nivel mundial por sus avances en el campo de la medicina y la nefrología no es la excepción. Esta especialidad médica se encarga del estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con los riñones. Cuba es el segundo país mejor ubicado en Latinoamérica según indicadores de trasplante de riñón por millón de habitantes. Actualmente son contabilizados en la isla más de 3.000 pacientes en diálisis, unos 96 en diálisis peritoneal y el resto en hemodiálisis. En la actualidad, unas 900 personas viven con trasplante renal. La mayor de las Antillas cuenta con un programa para tratar la enfermedad renal crónica, diálisis y trasplante, 57 servicios de nefrología, 9 centros de trasplantes, una organización nacional de trasplante consolidada y estudios inmunológicos a nivel de países desarrollados. A pesar de que la cifra de injertos ha disminuido después de la COVID-19, el programa mantiene su funcionalidad dada la importancia de este proceder. A escala internacional, una operación de trasplante renal tiene un costo para el paciente que oscila entre los $30.000 y $60.000, sin incluir los medicamentos y el seguimiento médico de por vida, razón que hace más plausible los esfuerzos del gobierno cubano por mantener los servicios de salud pública de manera gratuita, sin escatimar recursos y sorteando las crecientes limitaciones financieras que impone el bloqueo norteamericano. El Ministerio de Salud Pública de Cuba publicó recientemente detalles relacionados con el 11º Congreso Nacional de Nefrología. El viceministro de Salud, Dr. Reynold Delfín García, destacó la amplia cobertura y esmerada atención gratuita que reciben los pacientes con enfermedades renales, incluso en zonas rurales o apartadas de las capitales provinciales. Como un momento especial, el embajador de Francia en Cuba se refirió a la calidad asistencial y a la valía de los proyectos de cooperación de la Agencia Francesa para el Desarrollo, encaminados fundamentalmente al enfrentamiento a las enfermedades renales crónicas. La actualización en las últimas tendencias en la prevención de enfermedades renales, la clínica nefrológica, la diálisis y el trasplante renal estuvieron entre los temas que se trataron en el 11º Congreso de Nefrología. El viceministro de Salud Pública, Reynold García, destacó el desempeño de médicos, enfermeros y trabajadores de la salud que garantizan hoy los cuidados renales en cada provincia y municipio del país. El 11º Congreso debió pasar hace 2 años y que no lo impidió la hecatombe que teníamos en el mundo, a la cual nosotros no fuimos ajenos. Y verdaderamente la nefrología trabajó muy intensamente con la telemedicina, con las teleconferencias virtuales. Después, cuando esto mejoró un poquito más en el año pasado, empezamos a hacer un congreso itinerante que no podemos abandonar porque eso nos permite llegar a todas las provincias y unir los profesionales que se agrupan en el cuidado del paciente renal, que son todas las especialidades médicas, porque evidentemente envejecemos, evidentemente las enfermedades crónicas cada vez son más, la salud permite que tengamos más vida y más años de vida útil, pero nos aparecen otros problemas. Y entonces tenemos que tratar de evitar la progresión del daño renal. Con un alto nivel científico, más de 300 delegados participaron en conferencias, simposios y mesas redondas.
Pero si revisamos el programa, hay una intención de trabajar la enfermedad renal crónica en periodos anteriores a la etapa avanzada, porque es el momento en que uno puede intervenir, disminuir la progresión. Pero además la enfermedad renal crónica tiene una característica, que es un factor de riesgo cardiovascular mayor. Por lo tanto, está entre las primeras causas de años de vida perdido, de muerte prematura, de discapacidad por accidente cerebrovascular. Aún en países desarrollados, solamente estamos diagnosticando 1 de cada 10 personas. Entonces tenemos que avanzar en eso, mejorar las rutas de atención, definirlas bien desde la atención primaria hasta los especialistas, mejorar el empoderamiento de nuestros pacientes con la enfermedad renal, porque son enfermedades en etapas iniciales silenciosas. Otro elemento importante fue la necesaria labor educativa y preventiva con la población para evitar las enfermedades renales. Y prevención, que tiene un escenario primordial, que es la atención primaria de salud, donde el acercamiento de la especialidad realmente a la APS y el entrenamiento adecuado a los médicos de primer nivel para que puedan hacer el diagnóstico es vital. Cuba tiene el número de nefrólogos por millón de habitantes con Uruguay más altos en América Latina. Y esto permite que Cuba sea un ejemplo para muchos países en los temas de enfermedad renal, sobre todo en la prevención de la enfermedad renal. Tenemos la esperanza de poderlas aplicar en los servicios, por lo menos en las condiciones actuales en las que estamos viviendo, pero por lo menos con el conocimiento y la discusión al respecto podamos fomentar un mejor tratamiento y un mejor diagnóstico y una mejor terapéutica a nuestros pacientes. El 11º Congreso de Nefrología, celebrado en La Habana, fue un evento sumamente enriquecedor y productivo para todos los participantes. Sus sesiones se convirtieron en un espacio para el intercambio de experiencias y conocimientos. El evento concluyó con el compromiso de aportar mayor calidad de vida a una población que exige cada vez más de la ciencia. Para conocer más sobre nefrología y el desarrollo de esta especialidad, hemos invitado al diálogo al doctor Alexander Mármol, vicepresidente de la Sociedad de Nefrología de Cuba. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Doctor, primeramente quisiéramos conocer cómo y cuándo surgió la nefrología como especialidad y cuáles fueron los principales hitos dentro de su evolución y desarrollo en la medicina. Las dos especialidades más jóvenes que tiene la medicina son la bioética y la nefrología. Después de la Segunda Guerra Mundial, producto de todas las atrocidades cometidas en la guerra, pues bueno, había que defender los pacientes y por eso surge la bioética y surge la nefrología porque comienzan a verse toda una serie de insuficiencias renales agudas que era necesario tratarla mediante un órgano artificial y surge entonces el riñón artificial. Esos hitos, como es la diálisis del paciente agudo, después se transforma en la diálisis del paciente crónico, de aquel que tiene que vivir en días alternos o a veces a diario, dializándose para poder continuar su vida. Otro de los hitos es que comienzan a estudiarse las enfermedades renales y comienzan a realizarse las biopsias renales para definir bien aquellas enfermedades, sobre todo glomerulares, intersticiales, y poder definir bien cuál era la causa de lo que estaba ocurriendo. Y después comienzan entonces los trasplantes renales. En el año 1953, un trasplante de una madre que le dona al hijo, que es un trasplante no exitoso en el Hospital Necker de París. Después se realiza un trasplante entre gemelos idénticos que eran muy compatibles y ese surge como el trasplante exitoso en el mundo realizado en Boston en 1954. Esos son los hitos más importantes de la nefrología como especialidad más joven de la medicina. Doctor, ¿cómo surge entonces la Red Cubana de Nefrología? Con la revolución existían 3 riñones artificiales en el país. Los médicos abandonaron el país y dejaron esas máquinas de diálisis abandonadas en los hospitales. Y ahí en el Clínico Quirúrgico de 26, donde después se inaugura el Instituto de Nefrología, los profesores fundadores, el doctor Abelardo Bush López, con quien se honra el instituto su nombre, y los profesores Mañalich y Charles Magrán comienzan como clínicos a trabajar con ese riñón artificial con la ayuda y la colaboración que rápidamente el Ministerio de Salud Pública
pide ayuda a nivel internacional y desde Europa vienen a ayudar a esos profesores y comienzan a hacer las diálisis en el Clínico de 26, actualmente Instituto de Nefrología, que se funda en el año 1966. Y comienzan esos profesores en el año 70, el 24 de febrero, a hacer los primeros trasplantes renales en Cuba. Es decir, que a 16 años del primer trasplante del mundo, ya Cuba comienza con nuestros profesores insignes a realizar la trasplantología renal. Quisiéramos continuar ampliando sobre el tema. Sabemos que recientemente tuvo lugar el 11º Congreso de la especialidad. ¿Qué nos pudiera decir al respecto? Bien, este congreso se efectuó desde antes de la pandemia, no nos reuníamos y pudimos tener en la capital 150 colegas del interior, más otros 100, que fueron un total de 250 participantes, donde el tema central del cónclave fue la enfermedad renal crónica y su prevención. ¿Por qué? Porque las dos primeras causas van en un aumento. No han hecho todavía una meseta, que son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Por lo tanto, una población que envejece, el adulto mayor, con estas dos entidades, pues cada día hay más enfermedad renal crónica, a tal punto que el 10% de la población cubana, que está clasificado en uno de los estudios más grandes a nivel mundial, un estudio realizado en la Isla de la Juventud, demostró que el 9.6% de la población padece de una enfermedad renal crónica en uno de sus 5 estadios. Y por lo tanto, si usted trabaja en la prevención, evita que esa enfermedad renal progrese y lleguen más lentamente a la diálisis, que es el estadio 5 o avanzado o mal llamada terminal, donde viven en diálisis, en hemodiálisis o en diálisis peritoneal los pacientes. Doctor, vamos a hacer una breve pausa en el diálogo y dirigimos nuestra mirada a otras aristas sobre el tema. Esta pintura recrea uno de los momentos más trascendentales para el desarrollo de la medicina en el mundo. Es una mirada desde el arte al primer trasplante renal con éxito que se realizó entre gemelos idénticos en Boston, Estados Unidos, en diciembre de 1954. El hermano receptor del órgano sobrevivió 8 años. Luego de este hecho tuvieron lugar otros intentos de trasplantes de riñón en varias latitudes. América Latina abrió paso a las investigaciones en ese campo y en Cuba, la fundación del Instituto de Nefrología en 1966 significó una nueva oportunidad de vida para los pacientes con enfermedad renal crónica. Así, el 24 de febrero de 1970, un equipo médico dirigido por el profesor Abelardo Busch, director fundador del instituto, trasplantó un riñón a un joven de 16 años que viviría 2 décadas más luego de la operación. De ese momento no se conservan imágenes, pero sus protagonistas recuerdan el impacto de aquella cirugía. Ese trasplante nos dio una fuerza muy grande al grupo de trabajo, que era un grupo muy unido. Mira, trabajamos mañana, tarde y noche. Discutíamos los casos a las 7 de la noche. Los domingos venían todo el mundo sin estar reglamentado, simplemente. En ese año se llegaron a hacer 17 trasplantes en 16 pacientes. ¿Por qué? Porque hubo un paciente que recibió 2 trasplantes. Hechos notorios de ese grupo. En primer lugar, que fueron 4 con edad pediátrica, que es importante. Segundo, con una larga supervivencia que inclusive impactó en el mundo, ya que uno de los casos vivió 36 años en las condiciones en que se hizo el trasplante en aquella época, posiblemente fuera un récord mundial. El éxito de aquellas intervenciones se dio a conocer durante el primer Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, celebrado en México en octubre de 1972. Se presentaron los primeros 41 trasplantes realizados en Cuba. El resultado, por el número y por la calidad y resultados obtenidos, impactó en Latinoamérica. Y realmente Cuba se puso al frente del trasplante renal en ese momento. Y el desarrollo de entonces acá ha sido más grande, ya con una buena inmunología, con una buena terapia mundial, no solo aquí, en todo el mundo para el trasplante. El trasplante es la mejor opción ante un paciente con fallo renal crónico. Se han hecho en el país más de 6.000 trasplantes hasta estos instantes, en su gran mayoría de donantes cadavéricos, con parada cardíaca o fundamentalmente con muerte cerebral. Cada trasplante es resultado del esfuerzo de un equipo multidisciplinario y de un acto de amor y solidaridad. En el trasplante hay 2 grandes autores, el donante y el receptor. Sin un donante no hay trasplante. Y hacemos mucho énfasis en esto porque constituye un acto que
que no es un acto de tipo impositivo, sino de altruismo. Y es que la donación de órganos y tejidos es uno de los caminos más humanos para multiplicar la vida. Retomamos el diálogo con el doctor Alexander Mármol a propósito de este material que acabamos de ver. Sabemos que Cuba ha ocupado un lugar relevante en la región en cuanto a los trasplantes renales, ¿verdad, doctor? Efectivamente, Cuba desde un inicio, por ejemplo, después que se inaugura el instituto en el año 74, pues se crea el servicio de nefrología en Santiago de Cuba, después en Camagüey, después en Villa Clara, y hay toda una red que tiene hoy en día 57 hospitales que dializa a 3.500 pacientes, más otros 100 que se dializan en su casa mediante la diálisis peritoneal. Hay una gran red que es la columna vertebral de la nefrología que tiene a todos los pacientes enlazados. Dentro de ellos hay un 20% de los pacientes que pudieran ser candidatos o tributarios a un trasplante. Pues Cuba es una población que está educada y la población favorece la donación, esa familia dona los órganos de ese familiar. Por lo tanto, la nefrología se sirve, por así decirlo, de esa gran red que existe en más de 30 hospitales que manejan la muerte encefálica, que obtienen los órganos y que le tributan entonces a la nefrología esa víscera en hielo para en menos de 24 horas poder realizar un trasplante a esos pacientes, y el 10% de los trasplantes en Cuba se realizan con donante vivo, emparentado o el donante emocionalmente relacionado, como son los cónyuges que se pueden donar desde el año 2015 a la fecha que cambió la ley en el Gaceta Oficial. Es decir, que tenemos emparentado de primera línea, de segunda, madres a hijos, hijos a padres, primos, tíos, sobrinos, y el trasplante entre cónyuges. Y así radica la red, es decir, el 80% sigue en diálisis toda la vida y un 20% puede ser tributario a un trasplante renal, en 57 hospitales distribuidos en todo el país y dirigidos desde la Escuela de la Nefrología, que es el Instituto de Nefrología, a través de su centro coordinador que entrelaza toda esta actividad tan compleja que es mantener en vida a pacientes de forma crónica. El único órgano que se sustituye de forma artificial es el riñón. Interesante conocer de estas estadísticas, doctor. ¿En qué momento se encuentra nuestro país actualmente? Sabemos que la pandemia de la COVID-19 marcó un antes y un después de muchos de estos complejos procederes médicos. Efectivamente, la pandemia fue un problema mundial y todos los países cayeron las tasas de donación que se generan en las terapias intensivas, que estaban en función de salvar personas, no de obtener órganos. Y evidentemente después de la pandemia hay un después en el mundo y la trasplantología está buscando otra fuente. ¿Cuál es? El trasplante entre vivo, donante vivo, hasta que se vaya recuperando el programa de donación cadavérica y el trasplante de cadáver, que fue el 90% de todos los trasplantes del año 70 a la fecha. Por lo tanto, también otros países de Latinoamérica están incursionando en aumentar la donación de vivo para tratar de paliar la situación en estos momentos hasta que se vuelva a generar un buen programa de trasplante cadavérico como lo teníamos antes de la pandemia. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías y tratamientos en el campo de la nefrología? Bien, este es un tratamiento, como yo decía inicialmente, que es crónico, que es mantener pacientes sin función renal prácticamente, y por lo tanto necesita de una tecnología muy importante. En esas 57 unidades en el país hay riñones artificiales, pero además ese riñón artificial, para intercambiar la sangre y sacar los tóxicos del organismo, por así decirlo, necesita de un agua especial, y por lo tanto hay plantas de tratamiento de agua detrás que tienen una tecnología muy avanzada para poder garantizar la calidad del agua y la diálisis. Es decir, que son técnicas muy costosas en el mundo y que el Ministerio de Salud Pública y el Estado mantiene a toda la red nacional con estos tratamientos sustitutivos, no importa la edad, ni el sexo, ni dónde viva. Es decir, hay pacientes de Baracoa en Oriente hasta Sandino en Pinar del Río y en Gerona, en la Isla de la Juventud, que se dializan en días alternos y que se le garantiza el ir al hospital en días alternos y todo lo que lleva una tecnología, repito, muy costosa en el mundo. Doctor, hagamos nuevamente un alto en nuestra conversación y la retomamos en unos minutos. Los procesos de hemodiálisis son muy invasivos, es muy triste, hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucha salud, deseos de vivir para estar, por lo menos con un espíritu de mantenerte en eso.
El descubrimiento de los riñones poliquísticos, que es por la enfermedad base mía, por lo que caí en insuficiencia renal, se me descubrió a los 14 años. Ya desde los 14 años yo me inscribí aquí en este instituto. A partir de los 18 fue que ya comencé realmente a hacer consultas más consecutivas. Arely es una paciente que llegó a la enfermedad renal crónica avanzada por una enfermedad renal poliquística autosómica dominante, que es una enfermedad hereditaria, y se benefició con un primer trasplante, creo que le duró como 2 años. Tuvo siempre una buena función, casi ningún ingreso en esa oportunidad. Como a los 2 años de trasplante compensó con un cuadro urinario, con proteinuria, elevación de la creatinina. Se le hizo una biopsia y detectamos un rechazo crónico. Es decir, que tuvo que volver a hemodiálisis. Una vez obtiene su segundo trasplante, Arely recibe la peor noticia. Su cuerpo emitió un rechazo humoral ante el órgano recientemente conectado a su organismo. Iniciamos el tratamiento de nuestro protocolo para el manejo de esta entidad, que es con plasmaféresis, con entaglobin, con medicamentos casi todos costosos, y suelen mejorar a los casos con rechazo mediado por anticuerpos, pero la tasa de éxito no es tan grande, porque este es un rechazo muy severo. Con el tratamiento, de manera inmediata, lo que logramos fue que aumentara el volumen de orina, pero no lográbamos sacarla de hemodiálisis. Mi esposo, y ha sido mi viaje de la guardia. Y comencé un tratamiento paliativo inspirado por él, de energía, de baños de mar, de magnetización y todo, de mensajes. Me llenó la casa de mensajes de subliminales, de yo sí puedo. Me hizo diagramas de cómo funcionaba el riñón. Donde quiera que tú entrabas al baño, a la cocina, era yo sí puedo, yo sí puedo. Y parece que no, pero es muy importante. Arely es solo uno de los muchos casos que la medicina cubana ayuda a salir adelante. Hoy gozan de una segunda oportunidad de vida gracias al sistema de salud cubano. En ocasiones me siento aquí en este banco a recordar los momentos de mis visitas al salón de la hemodiálisis, siempre con el pensamiento de que sí voy a poder seguir compartiendo con mis hijos, que me siento con la nostalgia a mirar de lo que fue y de lo que, si Dios quiere, no va a volver a hacer. Regresamos al diálogo con el doctor Alexander Mármol, quien nos acompaña para conversar sobre varios temas importantes relacionados con la especialidad de nefrología. Doctor, ¿qué desafíos enfrenta actualmente la especialidad y cómo se están abordando? El desafío más importante es que la enfermedad renal crónica es más que una epidemia, ya se considera una pandemia y una enfermedad catastrófica donde todos los países no tienen la posibilidad de atender a todos los pacientes que llegan a estadios de diálisis, es decir, de evolución a la etapa avanzada. Por lo tanto, lo más importante es trabajar en la progresión. En esos pacientes que son diabéticos, hipertensos, poliquísticos, que padecen de litiasis, que tienen otras enfermedades glomerulares, que son las causas fundamentales, pues tratar de actuar en ellos para que no progresen a la etapa avanzada o que si lo hacen, lo hagan lentamente. Y en eso está el desafío de la nefrología a nivel mundial, tratar de enlentecer esa curva ascendente que no acaba de hacer una meseta y que cada día hay más pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo en poblaciones como la cubana, que cada día aumenta la expectativa de vida y por lo tanto hay más hipertensos, más diabéticos, más edad avanzada y por lo tanto evidentemente ese es el camino que lleva la enfermedad renal a progresar y todavía no hay, repito, una meseta en esta enfermedad. A propósito del tema, entonces, ¿qué consejos ofrecería a los pacientes para mantener su salud renal y prevenir estas enfermedades? Exactamente, yo creo que el consejo está en situarse en cada paciente. Cada paciente es una entidad, es una persona. Si usted es hipertenso, tiene que tomar todas las medidas para la hipertensión, que no solo son los medicamentos que se toman por vía oral, sino que el sustrato fundamental son cambiar estilos de vida, hacer ejercicio, tomar abundantes líquidos, tener la presión controlada, porque si no la hipertensión va a conllevar a más insuficiencia renal. Si usted es diabético, no solo es el medicamento, la insulina, sino también de extremar las medidas, hacer cambios en el estilo de vida, hacer ejercicio, estar bien hidratado, evitar otros factores, evitar infecciones. Si usted es un paciente poliquístico, pues cuidar sus riñones, porque estos quistes van a comprimir el parénquima, hacen infecciones urinarias, hay que estar prevención. La palabra es prevención de la enfermedad renal, siempre prevenir.
¿Cuáles son las perspectivas futuras entonces de la nefrología en cuanto a avances médicos y mejoras en la calidad de vida de los pacientes? La nefrología sabe que tenemos que, como mismo va el mundo, van a ir aumentando indiscutiblemente los pacientes en etapa terminal y por lo tanto el país se tiene que preparar para asumir cada día más pacientes en diálisis. Y por lo tanto la vida está ahora en concentrarnos en mejorar la calidad de vida de estos pacientes y hacer mucha prevención en las etapas iniciales para que no progrese esta enfermedad. Porque esa enfermedad es, como se dice, una bola de nieve que viene hacia arriba de uno, que va a ir aumentando y que evidentemente se dice que va a ser la cuarta causa de muerte dentro de 10 años y por lo tanto hay que estar preparado porque es una pandemia y es una enfermedad catastrófica desde el punto de vista económico para mantenerla en diálisis a tantos pacientes que lo necesitan. Le agradezco, doctor, por habernos acompañado estos minutos, por tantos consejos también que nos ha ofrecido. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Nosotros seguimos en Enlace Cuba. Y así cerramos nuestras ventanas informativas en este enlace dedicado a la nefrología y los avances científicos en Cuba, con la esperanza de haber brindado una visión enriquecedora y esclarecedora sobre la importancia de la salud renal. Agradecemos a los expertos en el campo por compartir su valioso conocimiento y experiencias con nosotros. Recordemos siempre la importancia de cuidar nuestros riñones y seguir apoyando la investigación y la innovación en esta especialidad tan crucial para la salud de todos. Nos vemos.